punto quisiera iniciar esta conversación porque justamente hoy celebramos 531 años de resistencia indígena. Me gustaría nombrarlo un accidente histórico con la llegada de los colonizadores europeos a esta parte del mundo. Desde ahí nosotros que hacemos invitarles a repensar lo que significa o lo que celebramos en este país como el descubrimiento de América, ¿verdad? O Christopher Columbus Day, como le llaman en inglés. Y pensar a los pueblos indígenas no como como comunidades que sufren, que viven en la ignorancia, que necesitan que alguien más hable por nosotros, y pensarlos como comunidades y pueblos que tienen voz propia, que resisten y que hoy estamos pues aquí presentes, ¿verdad? Que no nos murieron o no, las campañas donde quisieron erradicarnos no funcionaron y aquí estamos resistiendo. Pensar, ¿verdad? El mes de la herencia latina o hispana, pensarlo como un mes, ¿no?, que simboliza la imposición de una identidad, la imposición de una historia y las campañas por querer borrar la historia de los pueblos indígenas. Nosotros aquí en Cielo vemos este día como un día de resistencia y invitamos a todas y a todos a verlo de esa manera, ¿no? A pensar a los pueblos indígenas eh, como sobrevivientes a unas campañas de genocidio y que ahora estamos aquí presentes. Cuando nosotros hablamos de qué significa el colorismo, qué significan estos sistemas que fueron impuestos, me gusta hablar sobre lo que es el sistema de castas, que es de lo que es basado toda esta historia, todos estos sistemas que fueron impuestos ante la comunidad indígena y que fueron impuestos sobre la historia que aprendemos en las aulas educativas. Quiero dar una anécdota de cuando yo fui a la escuela en México. Yo crecí en el norte de México, en Tijuana, Baja California, producto de la migración de mi comunidad a esta ciudad fronteriza. En la escuela donde yo fui, la escuela se le llamaba Juan José de los Reyes Martínez el Pípila. Para los que no saben quién es Juan José de los Reyes Martínez el Pípila, él es un héroe indígena, fue el que se puso la piedra durante la batalla de Francia para abrir el castillo de Chapultepec, que fue cuando México derrotó a los franceses. Y en la tarde se llamaba José Vasconcelos. En la mañana la escuela era para los niños indígenas mixtecos, en la tarde la escuela era para los niños no indígenas. Cuando hablamos de José Vasconcelos y esta idea o su historia como el padre de la educación en México, que presenta esta idea ante el mundo o ante los mexicanos de que México es una identidad eh, única, una identidad mestiza, que somos una nación considerada como la raza de oro, ¿verdad? La raza de bronce, como le decimos para acá en Estados Unidos, y presenta esta idea del mestizaje, ¿verdad? Imponiendo un sistema, unas creencias de que los pueblos indígenas y los pueblos negros ya no existían en México. Desde este punto, para nosotros es importante tratar de reescribir lo que ya está escrito para eh, darle un espacio a las comunidades indígenas para que podamos contar nuestra propia historia. Nosotros, personalmente, eh, no me identifico como una persona latina o hispana, sino me identifico como una persona mixteca, ¿no? Una sabi. O cuando hablamos en términos de identidad política, una persona indígena, ¿verdad? Que fue también algo que fue creado y por las Naciones Unidas, sin embargo, adoptado por los movimientos de comunidades y pueblos indígenas que se levantaron en protesta en contra de esta identidad que conocemos como latino, latina, hispano, o en contra de esta historia que nos quiere vender de que todos somos mestizos, eh, descendientes de españoles, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros quiero compartir cuando hablamos de mestizaje, ¿verdad? ¿Qué significa? Que mientras más claro, mientras más blanca sea tu piel, más privilegios tienes. Desafortunadamente, el color de mi piel en México podría dictar los privilegios que puedo tener. Entonces, mientras más blanco, más privilegios tenemos en esa estructura social que fue impuesta en México y en algunos otros países latinoamericanos y que desgraciadamente con la migración de muchos migrantes latinos, migrantes de estos países, esas ideas
migran a este país y se reproducen. Ya de esto vamos a estar hablando en algunos momentos. Muchas gracias, Luis. Zenaida, adelante. Sí, hola, buenas tardes, buenas noches a todos, a donde quiera que nos estén viendo, que sea la hora que sea. Pues mi nombre es Zenaida Cantú, soy originaria de la montaña alta de Guerrero. Mi pequeña pueblo se llama Colonia del Obispo y pues como lo mencionó Jimena, pues vengo de una familia humilde, mis padres campesinos, pues a través de mi experiencia desde mi pueblo, pues me ha impulsado de seguir impulsando que sea valorado el derecho de cada uno de nosotros, a los que venimos de un pueblo. Y pues realmente, pues en este país, pues desde que llegué, pues he visto muchas cosas que totalmente es diferente, como en mi pueblo. Al salir de la ciudad es diferente. Realmente para mí, hablamos de descolonización, hablamos de resistencia, colonialismo, todo, y realmente es algo que me ha motivado mucho a través de mi experiencia aquí en la ciudad de Nueva York, de cómo la gente indígena, cómo se sobrevive, cómo se conecta con su tierra a través de lejos, no importa si nosotros nos encontramos lejos de nuestra tierra, pero traemos algo que siempre nos identificamos nosotros: conexión con la tierra, conexión con la madre naturaleza. Nunca perdemos esa costumbre de que uno llega aquí, extraña todo de lo que es allá, buscamos la forma de que cómo nos mandan cosas de lo que nosotros hemos comido allá, pues es algo que siento que casi muchos de nosotros lo hacemos, y realmente también cómo salen nuestra gente sin saber hablar el español, llegan a este país y, y llegan acá y tienen un trato, y realmente totalmente cómo se viola sus derechos a través de hacer el trabajo, y ellos no tienen acceso a ciertas informaciones donde nosotros como parte de, ahora sí que de estos grupos de los que nosotros activamos para impulsar a cada uno de estos, para los derechos de cada uno de los migrantes, desde que cómo informamos a nuestra gente, cómo tenemos esa conexión con nuestra gente. Y entonces yo creo que es algo que es muy importante que está, y es la primera vez que nos me invitan como este tipo de evento, porque realmente para mí lo veía lejos, y aparte de eso, de mi parte, pues como lo mencionan, pues quizás hay personas que tienen más experiencia, pero yo puedo explicar a través de mi experiencia cómo he sido en mi pueblo, cómo he sido acá, cómo he conectado con mi gente, con mi comunidad aquí en la ciudad de Nueva York, y pues igual eso también me ha impulsado de seguir preparando, desarrollándome conmigo misma aquí para poder a decir a mi gente que también ellos pueden hacer todo de lo que pensamos un día, que nosotros no valemos, que simplemente la gente mestiza pueden hacer esto, o la gente que no hablan, solo la gente de la ciudad. Eso siempre nos han acostumbrado desde en la escuela, que tú no puedes, que tú no vas a porque tú estás hablando una lengua, porque cómo te vistes así, ¿quién te va a hacer caso? Y todo eso nos han hecho a creer nosotros que nosotros no íbamos a poder, pero realmente yo puedo decir que sí se puede, y hoy en día también me encuentro pues a poder a tener este enlace de poder dialogar lo que es el derechos lingüísticos aquí en la ciudad de Nueva York, derechos a la interpretación para las comunidades indígenas, como para que sean valorizadas nuestros idiomas también, que sea como inglés a español. Todo eso, esa causa pues es lo que puedo aportar como mujer indígena, y gracias a estas personas que han extendido la mano apoyándome como mujer indígena, porque muchas de las veces nosotras como mujeres indígenas no nos dan ese acceso, o simplemente porque no nos ven capaces de hacer cosas. Y entonces yo creo que es algo, para mí es un privilegio, y sobre todo con mi grupo que siempre están con los consejos de los pueblos originarios también, que donde nosotros hacemos de diferentes diálogos con cada instancia,
Incluso también pudimos lograr abrir una ventanilla con los pueblos originarios ahí en el consulado mexicano, donde los pueblos, donde las personas indígenas hoy en día tienen un trato, podría decir, un poco justo de lo que anteriormente no se había escuchado, no sé, tantas personas se quejaban, tantas personas, y hoy en día estamos dando seguimiento a esas ventanillas de los pueblos originarios, donde nuestra gente se puedan atender. Muchísimas gracias, Zenaida, y gracias también a Luis. Creo que es exactamente por eso que es muy importante aprender la historia desde la perspectiva de personas originarias. Yo escuché que ambos se centraron en la resiliencia de sus comunidades, y cómo la han demostrado a lo largo de la historia. Y me gustaría continuar la conversación en ese sentido. ¿Nos pueden platicar de la resiliencia de su familia, de su comunidad y de ustedes mismos? ¿Cómo mantienen viva su lengua, su cultura, su identidad en una sociedad que constantemente intenta borrarla? Quien guste ir primero, si quieres, Zenaida. Bueno, muchas gracias una vez más. Pues realmente para mantener vivo nuestro idioma es seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo, tocando cada puerta, decir que aquí estamos y que nosotros hablamos un idioma realmente. Antes de la pandemia, muchas personas de acá en la ciudad, puedo decir por parte de aquí de la ciudad de Nueva York, realmente desconocían parte de nosotros que si nosotros somos la mayoría que estamos aquí en la ciudad de Nueva York, de hacer sobre todas las personas que trabajan arduamente, que pueden hacer esos trabajos que realmente hasta ellos mismos como que se sorprenden con nuestras comunidades, porque realmente son personas que aguantan de hacer todo, no se quejan, obviamente. Y entonces ahí es donde nosotros pudimos decir o pudimos llegar a decir a la ciudad, nosotros venimos de un pueblo, nosotros hablamos en idiomas indígenas y entonces es donde se pudo reconocer, es donde también la gente empezó a conocer, a reconocer nuestros idiomas y sobre todo para mantener vivo es seguir manteniendo con nuestros hijos, a seguir vistiendo nuestra vestimenta. A veces, muchas de las veces, cuesta un poco por vivir en esta ciudad tan grande, vestirnos tal como somos del pueblo. También hablar siempre nuestro idioma, no importa el lugar, no importa de dónde vayamos, siempre vamos a hablar nuestro idioma porque solo es así se puede mantener viva y que nosotros mismos podemos dar más valor a nuestros idiomas para que se mantenga viva para nuestras otras generaciones. Gracias, gracias, Zenaida. Yo quisiera comentar que es un honor estar compartiendo este espacio con la compañera Zenaida. Para los que no conocen el trabajo de la Red de Pueblos Transnacionales o el Consejo de Pueblos, eh, incluso el trabajo que se está haciendo en Nueva York, les recomiendo que sigan ese trabajo, porque es trabajo muy importante, una ciudad tan grande como lo es Nueva York, tener un grupo de compañeras y compañeros que estén haciendo esto, este tipo de trabajo es muy importante, siendo la ciudad más diversa lingüísticamente hablando en todo el continente. Pero entonces, desde ahí, pues un aplauso virtual para la compañera Zenaida y el equipo que está detrás de ella. Yo quisiera Gracias. mencionar en esta parte, creo que para hablar sobre cómo hacemos resiliencia, cómo mantenemos viva una identidad, todo esto va por medio de la organización comunitaria. La región de donde viene la compañera Zenaida, la región MEPA, no está muy lejos de la región, incluso compartimos región en la región mixteca, ¿verdad? La región mixteca que se expande entre Guerrero, Puebla y Oaxaca. Creo que venimos de las mismas prácticas comunales, la misma organización, diferentes idiomas, diferentes formas de pensar el universo y de diferentes formas de interpretar esta migración de pueblos indígenas. Desde ahí creo que es muy importante mencionar que cuando migramos, a este país, por ejemplo, no lo hacemos de manera individual, migramos en colectivo.
así como la Zenaida tiene muchos paisanos de Malinialtepec, en alrededor del Bronx, de algunos otros barrios en Nueva York. Así existen los pueblos mixtecos que emigramos aquí a California. Desde ahí hablar, yo creo que la organización, la resistencia, se da desde la casa, desde el idioma que se habla. En mi casa aún se sigue hablando el mixteco como idioma materno, como idioma principal. Muy rara vez se habla el español, y creo que cuando digo muy rara vez es porque estamos nosotros los jóvenes. El mixteco lo hablo muy poquito, entonces me tienen que hablar en español, en mis paisanos. Desde ahí se empieza a tejer una identidad, se empieza a inculcar nuestras culturas, nuestras tradiciones, para que sigan vivas. Creo que la compañera no me va a dejar mentir, desde la casa es donde se empieza, desde la comida que comemos. La compañera habla desde la ropa que usamos, desde los guaraches que usamos. Yo aquí en Los Ángeles siempre ando en guaraches, y desde la manera que preservamos una identidad, ¿verdad? Pero también viene mucho lo que es la fiesta. Yo creo que la fiesta es política, porque la fiesta es donde nos juntamos, donde resistimos, donde se juntan los paisanos a hacer, a organizarse para festejar el santo patrón que tengamos, ¿no? Y menciono esto porque muchas veces hay esta conversación de que, bueno, se adoptan estas religiones que vienen de muy lejos, pero lo que para nosotros es que se adoptaron de una forma para sobrevivir, ¿verdad? Detrás de la historia del santo patrón de mi comunidad está una esencia, un espíritu que se viene protegiendo. Entonces se usa la religión para esconder esas creencias detrás. Entonces, cuando se habla de estas prácticas, se hacen de una manera muy diferente. Era justamente hace unas semanas se terminaba de celebrar las fiestas tradicionales de mi comunidad, y se hacen con los rituales para pedir que llegue la lluvia. ¿Verdad? Nosotros, como al ser mixtecos, se hace un ritual del cual nosotros nos exponen desde muy chiquitos a cómo pedir que llegue la lluvia, cómo pedir que lleguen las buenas cosechas, cómo pedir que los paisanos que vamos migrando hacia Estados Unidos lleguen con bien. Entonces, toda esta cosmovisión se pasa a las generaciones que nos siguen, y así como me las pasaron a mí mis abuelas y mis abuelos, es mi responsabilidad a pasar esa cosmovisión, esa identidad a quienes vengan después de mí, ¿verdad? A las generaciones que nos siguen. Creo que desde ahí es muy importante mencionar que esta resistencia o este esfuerzo es colectivo, ¿verdad? Es comunal, no se hace de manera individual. No pensamos, cuando pensamos en el bien comunal de todos. Por ahí se menciona, ¿no? El buen vivir, la forma colectiva de hacer resistencia y de poder compartir esto con las comunidades. Eh, por eso, aquí cuando hablamos en el trabajo colectivo de la organización Cielo, se hace lo posible por tratar de salvaguardar los idiomas indígenas, de tratar de darle a un paisano, a un migrante indígena, la opción de recibir un derecho fundamental, que es el de saber lo que está pasando a tu alrededor en el idioma que mejor entiendes. Y basado en eso, pues tratar de proveer estos materiales para que se puedan conservar las identidades y los idiomas. Entonces, yo creo que esta práctica no es exclusiva de comunidades indígenas. Estas prácticas son de las comunidades que están en la diáspora, y bueno, es importante mencionarlo el día de hoy porque somos prueba, ¿no? De que hemos resistido, hemos existido por más de 531 años. Y solamente para dar una experiencia, una idea, ¿verdad? Histórica. Yo en la universidad estudié historia, entonces me agrada mucho la historia. El pueblo mixteco tiene más de 8000 años de historia. Cuando llegaron los españoles se encontraron 8 libros, 8 códices, que cada uno marcaba un periodo de más o menos 8000 años, digo, 1000 años de historia. Entonces, cuando nosotros entre los mixtecos hablamos y nos juntamos a repensar qué significan 531 años, es solamente un accidente histórico, ¿verdad? Porque hay 7500 años que siguen de historia, nosotros y de nuestra identidad.
Y también por parte de eso viene la historia que se cuenta. Los ancianos en nuestras comunidades se juntan para compartir historias que vienen o que fueron pasadas, traspasadas de generación en generación a las comunidades que hoy seguimos viviendo. Entonces, creo que es importante no solamente celebrar hoy, pero celebrar todos los días de que seguimos vivos y que esta identidad siguen vivas aún, estando lejos de casa. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias, Zenaida. Tenemos interés de parte de la audiencia de saber de qué organizaciones vienen. Les recuerdo que Luis es parte de Comunidades Indígenas en Liderazgo, Cielo, en Los Ángeles, California, y Zenaida es parte de Red de Pueblos Transnacionales en Nueva York. Les compartiremos los enlaces a sus sitios web en el chat. Y también quiero recordarles a la audiencia que pueden hacernos preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a dedicarle los últimos 10 minutos del evento a contestarles. Pero antes de llegar a esa parte, me gustaría hacerle la última pregunta. ¿Cómo pueden las personas que no son indígenas y específicamente las personas latinas ser mejores aliados para ustedes? Y si gusta, Zenaida, adelante. Cedo la palabra primero a Luis. Luis, adelante. Gracias, compañera. Pues yo creo que creo que este webinar es un ejemplo muy vivo de lo que se puede hacer, tratar de crear el espacio para que darle la oportunidad a los pueblos indígenas, a las personas de la comunidad indígena, a que comparten estas experiencias. Como se diría, ¿no? Dar un paso atrás para dejar que los que nunca, o a las personas, los pueblos que se les ha negado la palabra, den un paso al frente y puedan compartir de sus experiencias. Hay muchos espacios, incluso esto se vive en muchas universidades y espacios académicos y se traduce en otros espacios que no son académicos, donde alguien es un experto de una comunidad de la que donde no nació, ¿verdad? Y lo mismo pasa en varios espacios donde son las personas que no son indígenas las que quieren hablar por la comunidad indígena, porque hay esta idea de que no tenemos pensamientos propios, de que no podemos producir contenido propio y que no somos incapaces de mantener este pensamiento, ¿verdad? Crítico ante las situaciones que se presentan ante el mundo, ante los sistemas de violencia que existen. Entonces, hacer el espacio. Si ustedes trabajan en una organización que provee servicios a migrantes, ¿verdad? O si ustedes trabajan en el ámbito de migración, hacer ese espacio para ver si hay, entre esas personas que les dan servicio hay comunidades indígenas. Y si trabajas como en una non-profit o en una agencia de derechos humanos, ver si tienes un plan de acceso lingüístico, un plan de acceso al lenguaje, y si no, pues empezar desde ahí y empezar a dar el espacio a las personas eh, en su idioma. Solamente para agregar, hay una idea muy errónea que sí me gustaría que todas las personas que estén escuchando se deshagan de esa idea de que todas las personas que vienen del sur de la frontera de México y Estados Unidos hablan español. Ese es el peor error que podemos cometer, ¿verdad? Porque en México, tan solamente en el país de México, existen 68 idiomas indígenas con 364 variantes lingüísticas. En Guatemala, hay otra población que tiene muchos migrantes en este país, se hablan 22 idiomas mayas de los 32 que existen en el mundo, más el Xinca, más el garífuna. Entonces, esta idea de que todos hablamos español es el peor error que podemos cometer y desde ahí empezar a hacer un espacio para crear acceso lingüístico a las comunidades que lo necesitan. Sí, ¿sigo? Sí, adelante, Zenaida, Ok. gracias. Bueno, gracias por esa pregunta. Es una pregunta muy importante para mí. Antes que nada, pues realmente por los nervios se me pasó a decir agradezco a la organización Red de Pueblos Transnacionales que me invitó. Realmente trabajamos en conjunto y antes de eso, pues a mí me costó como creer qué es lo que está haciendo la Red de Pueblos Transnacionales y me lo gané, podríamos decir, porque pude ver los trabajos que están realizando con su interés hacia los pueblos indígenas y entonces, y yo conformo
Consejo de los Pueblos Originarios. Y entonces trabajamos en conjunto cada cuando hay esa necesidad de poder llegar a cada instancia también. Nos han apoyado, nos han dado también de una manera y así estamos en mano y conformo de diferentes colectivos, colectivos del Colibrí y con Alianza de Lenguas en Peligro de Extinción que está en lingüista. Y entonces son personas que también agradezco porque me han dado esa oportunidad como mujer indígena, como yo lo mencioné anteriormente, de que es difícil que nosotros nos den acceso o a este tipo de trabajo porque realmente no es fácil para mí de poder exponer a nombre de mi pueblo, a nombre de mi gente en este panel. Y entonces a la gente que no habla un idioma indígena o que no son indígenas, más que nada yo les pediría que si realmente está en su interés de apoyarnos, de que seamos también, que entremos en su burocracia del sistema del gobierno, porque para nosotros los indígenas es muy difícil que nosotros entramos, que nos piden yo lo he vivido de experiencia propia acá, cada cuando bajan proyectos, hacemos proyectos, trabajamos diferentes proyectos con el Departamento de Salud, que trabajamos de diferentes otros, en este caso, a interpretar, es difícil de que nosotros nos paguen por requisitos, por pequeña cosa. Y entonces es donde yo les pediría a estas personas que si tienen ellos acceso, de que es como la forma de que nos pueden apoyar o impulsar más para que nosotros tengamos el mismo derecho que tienen a las personas que no hablan, que le hablamos en un idioma y que como lo menciona el compañero Luis, realmente es una organización que agradezco mucho también que me ha dado la oportunidad de desarrollarme como intérprete y realmente he trabajado también duramente con las personas indígenas y habla de su experiencia propia. Y entonces yo creo que es donde nosotros podemos tener acceso, es lo único que yo les pediría a las personas. Ya mencionó cuántos idiomas hay, 368 había, porque muchos se han perdido por muchas circunstancias. Y entonces, y es una de las cosas que también la gente de los que no son indígenas o la gente de diferentes agencias desconocen que si hay variantes en nuestros idiomas, hay variantes para ese es hablar español, tlapaneco o hablar mixteco o hablar náhuatl, simplemente hablar. Más sin embargo, ellos desconocen si hay variantes y idiomas de donde nosotros, los que iniciamos esta lucha, nosotros, aparte de estar como impulsando, tenemos que estar como decir, aquí están tal pueblo de tal variante. Y entonces son cosas que realmente la gente que no habla un idioma de eso desconocen de nosotros, de esa parte. Solo eso sí les pediría, pues, si tienen ese acceso de poder ayudarnos más. Sí, Muchas gracias. muchísimo. No, gracias a ustedes, Zenaida, y también a Luis. Definitivamente todos tenemos una responsabilidad y más cuando tenemos el poder para darle la plataforma a personas indígenas. Contamos con una audiencia muy interesada en todas sus respuestas. Hemos recibido algunas preguntas que me gustaría compartirlas con ustedes. Pueden contestar los dos o nada más uno, quien se sienta cómodo o cómoda. Esta pregunta dice, como parte del proceso de reconocimiento, ¿ven como una reivindicación importante ser incluidos en el Censo de México y en Estados Unidos? No sé si la compañera quiere contestar. Adelante, compañero. Gracias. Yo creo que sí es importante ser incluidos y tener la opción de poder identificarnos como tal. Creo que ya se están haciendo, por lo menos aquí en el estado de California, ya se está dando un paso a este tipo de reconocimiento. El census apenas está empezando, bueno, no apenas porque en California la primera familia indígena que fue reconocida bajo el census o que en el census cuando llenó la aplicación fue en 1990, si no estoy mal en el año, fue una familia mixteca en el Valle Central de California que puso en el censo, yo soy mixteco, ¿no?
Después de ahí se empieza una conversación muy interesante y es importante que ese reconocimiento exista, porque si ustedes ven el censo, en algunas partes, si pones que no eres latino o nativo americano o todas esas clasificaciones, tienes que ponerle que eres blanco, ¿verdad? Y es muy difícil que ponga eso, o sea, yo no soy blanco, entonces poner eso, no hay una casilla que diga mixteco, ¿verdad? Ya hay una opción para indígena, pero no hay una opción que diga mixteco. Entonces, ese trabajo va a ser muy importante porque de ahí se definen los recursos que se designan para cada comunidad en cada poblado en Estados Unidos. Entonces, sí, sí es importante. En México uno se puede autonombrar, ¿verdad? El, la vía para que tú puedas clasificarte como indígena es cumplir con algunas partes, incluyendo poder hablar tu idioma, pero aquí en Estados Unidos no puedes, no, estamos trabajando en eso, entonces espero que pronto se dé y sí creo que es importante. Bueno, me voy a hablar yo. Creo que es muy importante, tanto como en ambos lados para mí, porque es una pregunta que también creo que a veces nos preguntamos, ¿no? De que por qué no se nos cuenta como debe de ser o por qué no tienen muchos datos sobre nosotros. Por lo mismo, las preguntas que vienen cada cuando se realiza el tiempo de censo. Y entonces es donde nosotros a veces hispano-latino, no hay, así como lo comenta el compañero, que no hay otras casillas que diga que nosotros nos podemos identificar. Son temas que podríamos decir muy amplias de poder, de que nosotros podamos decir que haya unas preguntas específicas para los pueblos o para las personas hablantes en idioma o de personas que vienen de un pueblo. Y entonces es algo. Y México realmente podría yo decir, no es que estoy como en contra de los políticos o cosas así. Realmente a ellos no les interesa como es decir cuántos estamos acá o qué estamos haciendo o cómo vivimos, nada. Y entonces yo siento que, yo lo digo por mi estado, y entonces, y es cosas que a veces quizá ni ellos saben cuántos números es que, a los que estamos migrando día a día, o las personas indígenas. Es donde también realmente ni siquiera sabemos si hay dinero, recursos de por medio destinados para nosotros. Realmente es algo que es muy importante para nosotros de que tengan unas preguntas, un cuestionario específico para nosotros. Muchas gracias. No, gracias a usted, Zenaida, y a Luis. Y a la persona que nos hizo esta pregunta, yo creo que es una pregunta muy importante, porque desafortunadamente mucho del reconocimiento de las experiencias de las personas se basa en el censo, cómo las personas son clasificadas, las investigaciones que se hacen alrededor de sus experiencias. Entonces, aprecio la respuesta de ambos. Recibimos una respuesta dirigida a Luis, pero también invito a Zenaida a compartir algo si gustaría. La pregunta es, Luis, mencionaste la homofobia anteriormente en la conversación. ¿Pueden hablar sobre cómo las personas indígenas, trans o queer están navegando sus vidas en estos espacios? En esos espacios, ¿cómo son tratados en la comunidad indígena? Para esto creo que es importante mencionar que son diferentes contextos en las comunidades indígenas, no todo es lo que pasa en mi comunidad no significa que pasa en algunas otras comunidades. A lo que yo he visto en mi comunidad, para dar un contexto no tan prolongado, no hay una definición en nuestro idioma para hombre y mujer, ¿verdad? No hay una definición para el género, podemos decir que no existe. Cuando nos hablamos es como hay una forma de hablarse donde se hablan entre tú y yo somos la misma persona. Entonces, cuando se habla de una persona, digamos, que es trans, se usa un término que se habla de dos personas que viven en una persona. Entonces, eh, en mi comunidad y en las comunidades de alrededor,
dependiendo de la familia y el contexto de la familia, son aceptadas, pero se hace la definición de que son, eh, como lo explico, como dos esencias viviendo en la misma persona, ¿verdad? Y así es como se introduce a la comunidad, o la comunidad lo acepta. Entonces, eh, otra vez, esto no significa que esto pase en todas las otras comunidades. Hay otras comunidades que son más reservadas, más abiertas, pero eso solamente se vive en mi comunidad. Sí, puedo también decir parte de mi comunidad y la comunidad que está aquí en Nueva York también. En realidad, en mi comunidad era para en aquellos tiempos, en época de mis abuelos, época de, era difícil de que nosotros o las personas como que, que se hable de esta parte para nosotros. ¿Por qué? Porque se, los abuelos o las personas están tan acostumbrados de que será por un costumbres que ellos tienen, que no hay esa forma del hombre a hombre o mujer a mujer. Sé que esos son temas muy complicados de hablar ya estando en este país o estando con personas de diferentes culturas, de diferentes, pero yo lo hablo de mi parte de mi pueblo y cómo es el costumbre de mi pueblo. Era difícil que tú digas que no y que en primer lugar los padres no los aceptan y no se puede hablar. Simplemente tú eres hombre, hombre, y tú eres mujer y mujer, y punto. Y entonces, es difícil que tú digas que estoy confundido o X cosa, es que porque ya viene un golpe encima del niño, de la niña, y entonces son cosas que realmente a mí también me cuesta como decir en esta parte, ni estoy ni en contra ni nada, porque simplemente hablo la realidad de lo que es mi pueblo, y acá en Nueva York también no se ha visto para ¿no? mi comunidad de esas palabras o de esa parte de lo que se habla hoy en día para nosotros. Muchas gracias. Gracias y gracias por la pregunta. Creo que es importante abordar ese tema también, y aprecio el recordatorio de ambos de que creo que la palabra en inglés es monolito, que los pueblos indígenas no todos son iguales. Entonces, apreciamos que aprendamos de sus experiencias en específico. Tenemos muchas preguntas, lo bueno es que todavía tenemos tiempo, así que me gustaría hacerles la próxima, que dice, que pregunta, ¿hay alguna iniciativa para enseñar lenguas indígenas como segundas lenguas en el sistema escolar en algún lugar de Estados Unidos? Sí, sí lo hay. Sí lo hay. Por ejemplo, aquí en el distrito escolar de Los Ángeles Unified School District, hay unos grupos, hay una escuela específicamente en un barrio donde llega mucha comunidad centroamericana. eh, se, se hace un grupo estudiantil que está haciendo el esfuerzo para tener una clase de la cual nosotros como Cielo vamos a ser parte de, donde las compañeras que hablan el maya quiché van a estar enseñando el quiché como para revitalización del idioma maya quiché. Pero hay otros espacios, por ejemplo, en la Universidad Estatal de San Diego, se enseña el mixteco, el unzabi, y así hay diferentes espacios. Sé de algunas escuelas que están en Oregon, donde hay una concentración muy grande de pueblos mixtecos. Los niños que no son mixtecos están aprendiendo a hablar mixteco para comunicarse con los niños estudiantes mixtecos. Entonces, sí lo hay en diferentes sistemas, diferentes distritos escolares. Aquí en Nueva York Adelante. también, perdón, tenemos, bueno, tenemos un lingüista que, por ejemplo, también la que hace, incluso nosotros, había un proyecto que estamos haciendo, es difundiendo el idioma de nosotros, lo que es la información de salud, con el Departamento de Salud aquí, y grabábamos y después transcribimos nuestros idiomas de diferentes idiomas, que es Man, Mije,
tlapaneco, mixteco, náhuatl, entonces tenemos un lugar donde, pero también hoy en día se inició esa oportunidad de poder enseñar a los hijos con el idioma que es mixteco. Y igual, he escuchado que también en los colegios hay personas que también están dando clase en su idioma, que es náhuatl y mixteco, si no me equivoco. Gracias. Gracias. Sí, muy buenas preguntas de parte de la audiencia porque creo que les permite dar ejemplos de lo que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, este es un gran ejemplo de esfuerzos que ya están en proceso y que si nosotros vemos que nuestras escuelas, nuestras universidades, si estamos en ese espacio, no se están replicando, ahí hay una oportunidad para tratar de hacer un cambio, que ya hay, posiblemente ya está ese esfuerzo de parte de personas indígenas cómo les puede apoyar en su comunidad local. Entonces, gracias a ambos por darnos esa información. Ah, recibimos otra pregunta más enfocada en México. La pregunta es que ¿cómo ven el apoyo de los pueblos indígenas en México, específicamente del gobierno, pero también de la gente? No sé si gustan darnos ese contexto más centrado en México. Bueno, en sí no digamos que México sigue siendo un país que sí reconoció a los pueblos indígenas y reconoció los diferentes tratados internacionales, el convenio de la OIT, la Declaración de los Pueblos Indígenas de México. No hay un gobierno hasta ahorita que esté respetando la autonomía de los pueblos indígenas. Hay diferentes, está el Congreso Nacional para los Pueblos Indígenas, que fue impulsado desde el movimiento zapatista, que sigue exigiendo que se respete la autodeterminación de los pueblos. No lo hay. Todavía nos falta mucho camino. Ahorita está un presidente que dijo que primero los pobres y los pueblos indígenas. Sin embargo, se decidió por construir megaproyectos en comunidades indígenas, como lo es el mal llamado Tren Maya, el corredor transísmico, el proyecto integral en Morelos, entre otros megaproyectos. Entonces, eso ha estado causando desplazamiento de comunidades mayas y otras comunidades que ahora hemos visto personas buscando asilo político de algunos pueblos que es donde están esos proyectos. Entonces, aún nos falta mucho, ¿verdad? Por caminar mucho camino. Y cuando se habla del apoyo de la gente, creo que seguimos, eh, seguimos igual porque no hay apoyo, que digamos la gente no es inclusiva, no reconoce que en México existe el racismo. Cuando hablas de racismo en México te dicen que no es exactamente racismo, sino que es una lucha de clases, de que no son, la gente no es ricos contra pobres, cuando en realidad es una discriminación, un racismo contra la comunidad indígena. Lo vemos con personas como Yalitza, ¿verdad? La actriz mixteca, que fue discriminada por ser indígena. Eh, Todavía se sigue usando esta idea de que cásate con alguien más blanco que tú para que mejores la raza, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que hay que hacer, mucha descolonización y mucho trabajo interno, ¿verdad? La directora ejecutiva de Cielo menciona en algunas conversaciones que a la gente solamente le gustan los indios cuando estamos callados y cuando bailamos y cuando hacemos ceremonias. No les gusta un indígena que es político, que es crítico, que tiene un pensamiento crítico contra un sistema o que cuestiona ciertas prácticas racistas que existen. Entonces, creo que hay mucho trabajo que se debe hacer. Sí, es verdad eso, pues realmente estoy totalmente de acuerdo con el compañero. Estamos viviendo experiencia propia, que vemos que no es lo suficiente para nosotros, no hay un apoyo que podríamos decir que venga recurso que específicamente para los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque no lo hemos visto. El único quizás para nuestra gente es un gran apoyo y es de abrir esta ventanilla y poder acudir ellos
tener ese trato digno, adecuado, como debe de ser, porque realmente sufrían de discriminación. Las personas que estaban trabajando o están trabajando adentro del consulado mismo los menospreciaban por no saber expresarse o por no, o por tener el color diferente hasta con nosotros. Y entonces yo creo que ahí era una discriminación total con nosotros mismos. Y entonces ya poco a poco fue que se dieron cuenta que está alguien dependiendo de estas personas. Es donde fue cambiando, pero no hay un recurso específico que este es para ustedes porque están trabajando o están haciendo o que tengamos un conocimiento de eso. Pues el apoyo, pues podría yo decir, pues aún falta mucho realmente, porque realmente para algunos nos tachan, porque ustedes están ganando ahí, o porque ustedes están haciendo porque ustedes, realmente, mi experiencia propia, pues al andar esta lucha, al andar impulsando todos estos a nombres de pueblos, porque no solamente hablo de mi pueblo, hablo de mi comunidad, hablo de internacionalmente, porque aquí estamos conviviendo más con diferentes culturas de Guatemala, de Ecuador, de Honduras, y entonces somos una comunidad tan grande de los pueblos indígenas, y así es que no hablo, pero por eso es que no digo que si yo estoy ganando, no digo que si yo tengo un recurso para hacer, o incluso ustedes mismos pueden ver esto, no es un recurso que yo estoy haciendo aquí. Sí, y me da gusto, ¿por qué? Porque aquí yo sí puedo expresarle lo que realmente se necesita para mi comunidad. Muchas gracias. Y gracias. Y bueno, nos quedan 3 minutitos. Voy a hacer una pregunta más porque creo que es una buena manera de concluir la conversación y es sobre actividades culturales que tengan ustedes como de parte de sus organizaciones o que conozcan, que las personas puedan asistir para aprender más sobre la historia y las realidades actuales de comunidades indígenas como este evento. No sé si puede ser una oportunidad para promocionar cualquier también evento que estén planeando sus organizaciones. Bueno, creo que sería importante si algún día están en Los Ángeles nos visiten. Hay algunos eventos que se organizan aquí. eh, Estoy pensando en la conferencia de literatura indígena, donde traemos escritores para cambiar la narrativa sobre creadores de contenido, poemarios, lo que sea. Ahí también el Cielo organiza lo que es un concierto de rap en lenguas indígenas. Síganos en los medios. Hay diferentes eventos donde se puede participar. Es importante que se conozca que cuando se participa en un evento indígena uno va a observar, ¿no? Y no va a querer apropiar, sino buscar las maneras de consumir sin apropiar culturalmente de una comunidad indígena. Entonces, creo que el Red de Pueblos y Cielo hacen siempre mucho trabajo que donde se puede aprender. Muchas son virtuales y bueno, hay conversaciones que se pueden hacer como estas para seguir aprendiendo. Sí, muchas gracias por eso. Y sí, es verdad, hay muchas cosas que se puede aprender acá en Nueva York. De hecho, el Red de Pueblo es la que realmente creo que siempre publica muchas actividades que se hace aquí. De hecho, hay compañeros y compañeras que están enseñando la clase de música y los compañeras que se organizan para bordar. Y también el 28 de octubre tenemos a lo que es el desfile Día de Muertos. Y ahí ya los que nos conocen por la dirección de la Red de Pueblos es 366 en la 146 Street, Bronx, Nueva York. Y ahí estamos por cualquiera, o pueden contactar con la página de Red de Pueblos Transnacionales también. Ahí puede ver todas las informaciones o todos los eventos que se están como para organizar cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias. Pues ya saben, sigan a Cielo y a Red de Pueblos en sus redes sociales para siempre poder estar al tanto de las actividades, oportunidades, eventos que están planeando. Y con eso llegamos puntualitos al final de nuestro tiempo juntos. Antes de concluir, solo quiero agradecer a nuestros panelistas por prestar su tiempo y su energía
a esta conversación. Y también le quiero agradecer a la audiencia por preocuparse por este tema. Como les mencioné, les invito a conocer más sobre cada una de nuestras organizaciones visitando nuestros sitios web que vamos a compartir en el chat. Y con eso les deseo una muy bonita tarde. Gracias de nuevo. Gracias, Igualmente, hasta luego. gracias, hasta luego. Bye. Mm.